se radique aquí, porque además estaba ofreciendo una política de control y de compresión salarial sin comprometer los niveles de productividad, que según los resultados, pues son altos, ¿sí? Nada más que hoy se habla mucho de la visión de capital humano, la visión de la capacitación como fundamento de la productividad, pero si somos estrictos, en este país se genera riqueza, nada más que está mal distribuida. Entonces la pregunta sería, ¿somos productivos o no? ¿A qué demonios se refiere ese asunto de cómo podemos incentivar la productividad? Bueno, ¿quién me lo está preguntando, no? ¿El sector empresarial? ¿O quién me lo está preguntando? ¿Sí? Eso se pregunta aquí para hablar de mejoras en la condición, en la calidad de vida. Me parece que entonces la pregunta habría que ubicarla, habría que contestarla, ¿no? Pero mi afirmación sería que en México sí hay productividad. Lo que hay son problemas de distribución de la riqueza. Lo que hay es una serie de cuestiones que le están minando responsabilidades al poder social y por lo tanto le están quitando posibilidad de acción a las organizaciones que en otro momento tenían ante ese poder social la posibilidad de la negociación. ¿Sí? Es como decían, ¿no? Históricamente desde 1976 el salario se ha reducido a tal grado que antes de esos años ganábamos un 82% más de lo que ganamos ahorita en la actualidad, ¿no? Ahorita venimos ganando un 18% de lo que ganábamos en aquellos tiempos, es el grado al que se ha reducido el salario. Sí, pero yo lo ubicaría en el 76, está Luis Echeverría, y Echeverría pues prácticamente quiebra al país, pero es curioso que en esas políticas las cuestiones salariales no estaban tan mal. Obviamente que los procesos inflacionarios le restan capacidad adquisitiva al salario, sí es cierto, pero aún así los niveles salariales de esa época permitían una subsistencia más decorosa. Por eso decía, no estoy pidiendo revisar esos tiempos. Entonces, después de Echeverría llega López Portillo, y con López Portillo tenemos un auge, pero sobre todo por la cuestión petrolera, ¿sí? Y entonces hay una burbuja ahí media particular de seducción en términos de mejora, pero en términos reales sí lo hay, ¿no? Y yo estoy más bien ubicándolo 12 años después, no precisamente a partir del 76, con Miguel de la Madrid, concretamente. No, con Miguel de la Madrid llegamos a, pues vamos, se habla de la década perdida a los 80, si eso le agregan un temblor que ocurre en el país, ¿no? Y una deuda asfixiante que en ese momento sentimos el peso de lo que representa esta lógica draconiana del pago de intereses, pues Miguel de la Madrid, su argumento fue, vamos a vender los activos estatales para pagar la deuda. Y ese fue el inicio de una política que al vender activos estatales, no sé cuántas, yo no estoy a favor de decir empresa pública, yo digo activos públicos, porque empresa es una cosa, gobierno es otra. El gobierno no es una empresa. Sí, claro. Aunque se hablen de empresas públicas, pues. Y entonces ahí hay una incongruencia. A ver, si eres empresa, entonces vas a participar en el mercado con leyes de mercado. No, el Estado no es una empresa. Sí. Es un mecanismo redistributivo. Cuando vender sus activos tenía consecuencias. Y se vendieron los activos supuestamente para resolver problemas. ¿Se pagó la deuda? No, ni siquiera se sabe cuánto fue de esa venta de activos. Se privatizó. Son las políticas privatizadoras, ¿no? Que empiezan en los 80s. Y entonces estas políticas privatizadoras pues tuvieron impacto, son las famosas reformas estructurales, ¿no? Entonces, efectivamente ha habido una depredación de las condiciones de vida y que si hacemos el contraste con momentos anteriores, pues obvio. Pero también hay que revisar los excesos pasados, ¿no? Sí. Aunque de exceso a exceso, me quedo con los anteriores. Claro, sí. como los de ahora. Sí, que había inflación, porque es lo que dicen, no, es que la inflación es, pues sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? ¿Qué tiene un poquito de pinche inflación si hay salarios que te permiten comer? Sí, pero ahora ni eso, o sea, los salarios no, no sí, alcanzan para la subsistencia, la verdad. Están muy bajos, la gente pasa hambre, por eso el país está en el grado en el que está, de que hay demasiada hambruna, Pobreza. pobreza, violencia, inseguridad. Sí, por eso la paradoja es, si tenemos esos resultados como resultados de la aplicación de un modelo, ¿por qué se sigue insistiendo en el modelo?
Hubo momentos en que se dijo, es que no se ha permitido llevar al 100% las reformas. Pues llega un gobernante, Peña Nieto, y aplica una última generación de reformas, donde él sí no las termina al 100%, pero vamos, ¿qué hizo con el sector energético? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados? Y los resultados son de que lo único que permitía cierta garantía todavía de redistributiva, en el caso del petróleo ya no existe. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos el gasolinazo, ¿no? Y entonces una intensificación de las condiciones duras de vida. Es decir, repetiría lo mismo de hace un rato, ¿no? ¿Por qué? Si eso no sirve, si insiste en su aplicación. Si estamos hablando en una escuela de economía y desde la posición o la opinión de un académico y de alumnas, pues no es por una cuestión de ciencia, ¿eh? Sí, porque nuestra ciencia es para resolver problemas, no para intensificarlos. Entonces es de otro tipo, ¿sí? Entonces ya no es, ese modelo inclusive tiene bases endebles desde el punto de vista científico. Entonces, si tiene bases endebles desde el punto de vista científico, ¿qué es ese modelo? Pues ese modelo ya se convirtió en algo inclusive arriba de lo ideológico, ya no es una ideología nada más, ya es un fundamentalismo. Ya es algo que tiene la realidad. Un fundamentalismo, ¿no? Es decir, la gente que lo está aplicando crea ciegas en eso, pero la gente que lo está aplicando en realidad son operadores de intereses superiores, ¿no? Porque evidentemente que esto se ha traído. Vamos, si vemos la lista de ricos que se han incubado en los últimos años, pues vamos a encontrar que hay nuevos ricos en el menú de la lista Forbes, ¿no? Tenemos a Carlos Slim en México, alguien que ha competido varias veces por ser la fortuna más importante del mundo. Siempre está en el rango de la primera, la segunda, la tercera, ahí se están peleando, pero ahí está mexicano. Decía, en el 2014, 47 millones de pobres, pues eso es ofensivo, por donde se vea, ¿no? Hay que revisar cuánto gana el jugador de fútbol mejor pagado en el país y cuánto gana un maestro de primaria, ¿no? Entonces son los contrastes. Hay que ver en qué condiciones vienen a la escuela superior de economía estudiantes que vienen de Catepec, ¿sí? Y hay que ver, bueno, los excesos, ¿no? Llegamos al extremo. Acaba de ocurrir un accidente comentado en las redes donde un tipo borracho estampa un carro que está tasado por él mismo porque lo estaba vendiendo en $1,000,000 y como si nada lo hace chicle ahí, ¿no? $1,000,000, ¿sí? Hay gente que puede gastar y desbaratar y además llevarse a gente, sí, porque hoy también es esa otra parte, ¿no? Hay una vida de un México desconocido para las mayorías. Hay que ir nada más a Santa Fe para ver el otro México, ¿sí? No, pues ya está ahí. Entonces, eso es diferenciación social, eso es intensificación. Ya está muy marcada. ¿Sí? Por supuesto, ¿no? Y a mí me encantaría que mis estudiantes de economía tuvieran la posibilidad de leer, no un periódico, por lo menos 3, 4 periódicos diarios o varias revistas. Hay que ir a la biblioteca de aquí, ¿qué tenemos, no? Hay que ver la escuela, tenemos boxeadores que vienen a dar una exhibición o exjugadores de fútbol, ¿no? O tenemos la tribuna para que vengan a hacer proselitismo, ¿no? Viene Ferriz de Con y hace proselitismo. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, son los resultados de un modelo. Pero bueno, yo espero que este tipo de inquietudes, como este tipo de entrevistas, pues nos metan en la línea de la discusión seria, ¿no? Que nos debe llevar a propuestas para, si no revertir en lo inmediato, pero contribuir desde aquí en lo que nos toca, ¿sí? La siguiente sería, teniendo en cuenta la situación económica actual, ¿qué políticas proteccionistas implementaría a nuestro modelo económico? Es que ya hay un contrasentido ahí, ¿no? Precisamente la política que se está aplicando no tiene nada de proteccionista, es exactamente lo contrario, es aperturista. Y entonces la pregunta sugiere, bueno, si hay estos problemas, ¿qué
¿qué línea proteccionista utilizaríamos? Pues para poder pensar en una visión proteccionista tendríamos que cambiar el modelo, ¿sí? Tendríamos que revertir, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que sigue vigente, ¿sí? Y no nada más el Tratado de Libre Comercio con la Unión Americana, con Canadá, también esos términos se han aplicado con el resto del mundo, también hay un tratado con la parte asiática. Entonces, tendríamos que revertir toda esa lógica y tendríamos que construir un modelo que recupere el principio de soberanía, el principio de lo local, el principio del espacio soberano autónomo y una serie de cuestiones que cuando decimos proteccionismo efectivamente sea una política con vocación de proteger los intereses nacionales y los intereses nacionales que fueran el resultado de una visión de los intereses de las mayorías, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues para aplicar políticas proteccionistas tendríamos nuevamente que darle fortaleza al aparato institucional, que es el que le daría sentido a esas políticas, ¿no? Pero hoy tenemos exactamente lo contrario. Entonces es difícil, pues. Pero sí, tal vez una dosis de proteccionismo no nos haría mal, porque eso es lo que está ocurriendo en las economías de avanzada, que en ellas es donde se origina el modelo neoliberal, fue funcional para la condición de esas economías, pero ellos mismos ahora están regresando, en el caso de Estados Unidos,